Imagina poder tener la posibilidad de resetear todo, dejar atrás la vida de mierda que ya no quieres y empezar de cero, aprender a vivir, pero ahora imagina que lo puedes hacer con el cuerpo que tienes actualmente, pero no con la misma mentalidad. Pues esto le pasa a Bella Baxter, quien anteriormente no se llamaba así. Ella odia su vida. No sabemos por qué, pero quiere dejar todo atrás. Está harta y por ello decide lanzarse de un puente para terminar con todo. Con lo que no contaba es que al momento de cometer este acto, un famoso cirujano de la época, el Dr. Godwin Baxter, la encontraría medio muerta y despertaría su hambre por aprender, gusto por los experimentos, y este trataría de reanimarla. Al momento de intentar reanimarla, el Dr. Godwin se percataría de que la chica estaba embarazada, así que en un momento de ideas brillantes y retorcidas, el doctor sabe que solo uno de los dos podía sobrevivir. Con toda la tranquilidad del mundo, Godwin saca al bebé para quitarle su cerebro y ponerlo en la cabeza de la chica. Teniendo éxito con tal hazaña, Godwin ha creado un monstruo, o como él decide llamarlo, un hijo. Ahí es el nacimiento de Bella Baxter, una chica de unos 30 años con mentalidad de un bebé, que aún no se desarrolla al 100%. Un experimento del Dr. Godwin que sería de sus mayores creaciones, un muerto viviente al que le va a enseñar sobre la vida, pero más allá de crearlo para darle otra oportunidad de vivir, este lo crea con la finalidad de aprender, sometiéndole a experimentos, llenándole la cabeza de mentiras y creando prácticamente a un niño malcriado. Bella realmente es una niña. No sabe nada de la vida, prácticamente recién nació, hace berrinches, desastres, se mea sin saber que está haciendo bien o mal. Pero, al mismo tiempo, al tener un cuerpo más capaz, a diferencia de los recién nacidos, esta aprende más rápido. Un día, un alumno del Dr. Baxter lo acompaña a su casa, conoce a Bella y este queda fascinado con su creación y decide quedarse con él para ayudarle y aprender sobre ella. Pero algo cambiaría todo. Y es que Max, el alumno del Dr. Baxter, aparte de estudiar a Bella y enseñarle cosas, comienza a enamorarse de ella. Y Bella también. Empieza a tener sentimientos raros, incluso excitación por él. Pero estas son emociones desconocidas, ya que ella siempre ha estado encerrada en su casa. Pero esto dejaría de ser así porque cada día que pasa, Bella tiene más inquietud de descubrir el mundo. Y el Dr. Baxter comete la peor equivocación de todas. Le da a Bella el gusto y una probadita de lo que es el mundo real. A esto, Bella reacciona muy bien, pero quiere más. Y no va a detenerse hasta querer explorar todo lo que hay en el mundo. En un intento desesperado por mantener a Bella encerrada, el Dr. Baxter le ofrece a Max casarse con ella, con la condición de que si se casan, los dos van a vivir para siempre en su casa y nunca van a salir de ahí. Max, enamorado, acepta y Godwin manda a traer un abogado para que haga el contrato y todo sea legal. Duncan Wedderburn, un hombre bien vestido que al enterarse de lo que conllevaba este contrato, le causa intriga el conocer a Bella. Lo que no sabía es que conocer a esa persona sería su perdición y lo llevaría a un profundo desorden mental del que no podría salir jamás. Este busca a Bella en la casa y la seduce. La convence de salir de su casa para explorar el mundo y tener aventuras. Bella confronta al doctor y le dice que se va, y Baxter, con tal de aprender, la deja ir para que su experimento siga creciendo y aprendiendo. Y ahí es cuando Bella Baxter se enfrasca en una aventura por el mundo con Duncan Wedderburn, donde conocería los placeres de la vida, pero que también le recordarían el por qué en su momento había decidido partir de este mundo. En sí, de esto va la película, una historia de Frankenstein, pero más actualizada, más apegada a la época en la que estamos viviendo actualmente. Y la verdad es que me encantó. Tiene un tono muy oscuro, debo decirles. No hay censura de nada. Ves cuerpos abiertos, cráneos, salidas por todos lados, sexo sin ningún tipo de censura, temas explícitos, y la verdad es que esto también me encantó, porque gracias a todo esto puedes sumergirte más en la historia, entender más a los personajes y entras dentro del mood que la película quiere contarte. Ahora, si les soy sincero, puede llegar a ser un poco confuso el mensaje que quiere dar esta película, porque está muy bien escondido. Para descubrir el mensaje tienes que empatizar con todos los personajes, entenderlos casi a todos, conectar con ellos, meterte en la cabeza de todos y cada uno para poder conocer realmente lo que quieren o lo que dicen. Me encantó que dividieran esta parte de la ficción con la realidad, con los tonos blanco y negro y a color. Que el principio de la película es a blanco y negro, cuando vemos al Dr. Baxter con todas sus creaciones, cuando recién conocemos a Bella y todo lo que hace el Dr. Baxter dentro de su laboratorio como que no pasa, ¿saben? Eso está como que dentro de la ficción. Un cirujano experimentando con cadáveres que se encuentran medio vivos,
como que es algo que no lo ves normalmente, aunque no lo descartemos. O una persona medio muerta que revivió y está aprendiendo a vivir dentro de la casa de este. Pero con todo esto y que es ficción, es interesante conocer a todos estos personajes. Al Dr. Baxter, interpretado por William Dafoe, es un personaje muy interesante que está lleno de cicatrices gracias a que su padre igual era un gran cirujano, pero este experimentó con su propio hijo. Le quitaba partes del cuerpo para ver cómo funcionaba su organismo, para ver cómo se adaptaba. Entonces William Dafoe es prácticamente un monstruo. Un monstruo que la verdad empatizas con él. Lo ves como algo normal y es algo que logra muy bien esta película. Con el ambiente que tiene, logran introducirte en este mood escalofriante que tiene y lo ves todo con normalidad, aunque la mayoría de las cosas que están pasando ahí son una barbaridad. Pero pues sí, estas partes a blanco y negro y a color, a como yo lo interpreté, te dividen la ficción de la realidad. O tal vez no la realidad, pero sí el mensaje que esta película quiere dar, porque la mayoría de las películas siempre traen ahí como mensajes que quieren introducirte, o algunas no, pero tú puedes sacar algún mensaje de esas películas, y para mí este mensaje o el mensaje que transmite esta película es una sátira hacia la sociedad actual, ya que toca temas muy actuales, es una comedia muy oscura, que se burla de todo lo que pasa actualmente, o a lo mejor no son problemas que salieron ahorita en la actualidad, pero que ya existían desde antes y ahorita con las nuevas generaciones están exponiendo más todos estos temas. Entonces esta comedia se burla de todo eso que está pasando ahorita, o de todo lo que están exponiendo y lo ridículos que nos vemos dándole importancias tan grandes a temas que a lo mejor a veces no valen tanto la pena. Esta nos muestra cómo la sociedad está tan podrida que a veces algunas personas prefieren dejar este mundo atrás antes de que seguir viviendo. Nos demuestra cómo a veces vivimos en nuestra propia burbuja, que se nos olvida que hay una realidad completamente diferente allá afuera. Y cuando nos topamos con ella, llegamos a deprimirnos porque no nos encontramos con el cuento de hadas que a veces nuestros padres nos cuentan. Nuestros padres o quien sea que esté a cargo de nosotros, o como sea que nos hayamos criado. A final de cuentas, el ser humano siempre busca cómo verle el lado bueno a la realidad, aunque hay veces que no puedes ver el lado bueno. Hay asaltantes allá afuera, gente que mata, gente mala, que tú estás en tu casa muy seguro, pero creyendo que vives en una realidad, y cuando sales y ves todo lo que en realidad es, te topas con ese golpe de realidad, esa cruda realidad, y a veces algunas personas hasta se deprimen por lo podrido que está la sociedad actualmente. Pero bueno, el desarrollo de la película es increíble. Para empezar, cómo Bella se compromete con Max, pero al conocer a Duncan y sentir atracción sexual con él, ella misma decide irse con él a vivir una aventura, dice ella, y lo dice abiertamente. Le dice a Max: oye, me voy a ir a vivir una aventura con él, vamos a tener sexo, y ya cuando esté lista y cuando haya vivido todo lo que haya tenido que vivir, voy a regresar contigo y me voy a casar. Y esto se me hizo como algunos problemas que no solo se viven actualmente, ya se vivían desde hace tiempo. Las personas siendo infieles, haciendo circo, maroma y teatro para que no los cachen en una infidelidad, cuando aquí la película te muestra que si eres sincero con lo que sientes y le dices a esa persona: oye, ¿sabes qué? Me gustó alguien más, me voy a ir. Si tú me aceptas de regreso, va. Si no, no hay pedo. Nos podríamos evitar de tantos problemas. Es como que la película te muestra cómo vivirías la vida tú si volvieras a nacer. Tendrías estos problemas, pero serías más transparente, porque no habrías llevado toda esa trayectoria que llevas de vida y no sabrías qué es lo bueno ni qué es lo malo. Tú solo dirías lo que sientes, harías lo que sientes, actuarías por tus instintos. Entonces me encantó ver esto, ver como que esta representación de que te digan: güey, a veces haces tú un desmadre por problemas tan pequeños que si llegas a decir la verdad, a lo mejor hasta te entienden, como en la película pasó, que Max dijo: yo soy enamorado de ti, te espero, vete con ese güey y cuando regreses nos casamos. Ahora, Duncan, un hombre al que todas las chicas desean, todas quieren estar con él, pero él solo las usa para tener sexo y luego las deja tiradas por ahí. Pero en el fondo, Duncan es un hombre tan frágil y tan inseguro de sí mismo que al momento de ver que Bella no tiene las mismas intenciones que las otras chicas, o que a lo mejor al principio sí, pero luego se da cuenta cuando Duncan le dice que no se enamore de él porque él eventualmente la va a dejar, solo le quiere para sexo unas 3 veces y la va a dejar. Entonces Bella, al apenas estar aprendiendo, recibe esta información y dice: bueno, pues yo puedo hacer lo que quiera entonces, ¿no? Si no es amor lo que siente por mí, me voy a ir con alguien más. Y Duncan, al enterarse de esto, que se acostó con otra persona, se empieza a derrumbar su mundo, su fragilidad masculina empieza a salir y dice: ¿cómo fue posible que me pudiste hacer esto? Literalmente se desmorona. Llora, incluso hasta se golpea él mismo, porque no puede creer que
una mujer no piensa igual que todas, que una mujer no quiere estar todo el tiempo con él. Eso lo carcome por dentro. Y esto yo también lo relacioné con algo que pasa actualmente, las famosísimas red flags. O sea, para empezar, Duncan conoció a Bella comprometida. Literalmente se la robó de su casa. Y pues él solo con el afán de vivir una aventura. Después él se fue enamorando y pensó que Bella iba a cambiar. O sea, él literalmente la conoció siendo infiel. Entonces ya él pensó que iba a cambiar, que él, su masculinidad, su hombría le iba a hacer cambiar, y Bella iba a decir, no, pues si este es el hombre que me conviene, me voy a quedar con él. Pero no, Bella le termina haciendo lo mismo que a Max. De repente se acuesta con otro, está probando de la vida, y al ser una recién nacida, ella sigue sus instintos, sigue sus pulsiones. Si quiere placer, se masturba, o si alguien le atrae, tiene sexo con él. Algo que Duncan nunca pensó que le pasaría. Pues evidentemente enloquece al enterarse que está saliendo con una zorra, le dice él. Que es irónico porque literalmente Duncan hace lo mismo que ella. O sea, solo sale con las mujeres un rato, cuando se aburre de ellas las deja y se va con otra. Y también este es otro tema o un problema de la sociedad actual, que nosotros pensamos, si tú haces algo, sea bueno o sea malo, siempre tratas de verle el beneficio para ti mismo, no importa qué sientan los demás o qué piensen los demás. Pero cuando te hacen eso mismo que tú hiciste a ti, hay veces que ya no te parece. Es lo peor que te pueden hacer en la vida y lo castigas como casi como si fuera un delito. Entonces esto es algo que la película igual demuestra muy bien, como a veces las personas somos egoístas o no quedamos en cuenta de lo que estamos haciendo, creemos que lo que estamos haciendo está bien nada más porque a nosotros nos beneficia, sin pensar qué es lo que está pensando la otra persona a lo que se lo estamos haciendo o a la cosa que estamos haciendo. Entonces me encantó esta como representación de, güey, si tú estás haciendo lo mismo, aguántate. Sinceramente, hasta este punto de la película yo estaba encantado. Esta sátira oscura sobre las problemáticas de la sociedad actual me estaba encantando. Y a medida de que la película avanza, esta te lleva de la mano para que crezcas junto con Bella, para que aprendas cómo es la sociedad que ella vive actualmente. Y después de un rato de seguir sus instintos, Bella empieza a cultivarse, empieza a leer. Se encuentra en un bote y encuentra a buenas personas que le empiezan a regalar libros. Entonces Bella empieza a expandir todo su conocimiento. Y en este crucero se encuentra con un personaje llamado Harry Astley, quien aparte de darle los libros, le enseña a Bella lo que es la pobreza. La cruda realidad de cómo es que ellos están despilfarrando dinero en un barco y afuera hay niños literalmente naciendo en la tierra, viviendo en la calle, muriéndose de hambre. Bella se quiebra al saber esto y Harry le confiesa que solo lo hizo porque no soportaba verla feliz todo el tiempo. No podía, con esa inocencia de una recién nacida, disfrutando de la vida sin saber lo que hay allá afuera. Aquí presentan otros temas muy interesantes. Primero, la pobreza extrema que se vive actualmente en el mundo. Las personas que viven tan jodidas que cuando te ven feliz a ti quieren hacerte sentir lo mismo que ellas están sintiendo. Y otro que son gente, como les decía, que vive en su burbuja. Ellos nacieron así, digamos, privilegiados y están allí sin saber todo lo que está pasando en el mundo de afuera. Sinceramente, esta reflexión también me encantó, porque es lo que les decía hace rato. Nosotros a veces vivimos en una burbuja, como que nos quedamos en lo que solamente tenemos en nuestras cuatro paredes y después nos damos cuenta que afuera hay un mundo más cruel e hijo de puta que no conocemos. Y ya para el final de la película, Duncan y Bella quedan varados en París. Y ahí, Bella descubre que puede ganar dinero teniendo sexo. Y pues a ella le encanta el sexo. Entonces piensa que este es el trabajo ideal. O sea, le van a pagar mientras tiene sexo. Pero poco a poco se va dando cuenta que no es tan bonito como ella pensaba. Pero también entiende que no hay de otro. Ella necesita dinero para regresarse a Londres y no tiene nada. Y una vez más, Duncan, con su masculinidad frágil, ya después de que le había dicho que le había perdonado, que había entendido, que son sus impulsos y no sé qué, vuelve a enloquecer. No puede creerlo. Para él es lo más bajo que una mujer puede hacer. Pero Bella lo ve como una oportunidad para aprender, conseguir dinero, regresar a casa y pagarse sus estudios, porque ahora como Bella ya empezó a leer, empezó a ver la problemática de la sociedad, ella quiere convertirse en una doctora o cirujana. Sí. Lo que me llevó a pensar en las mujeres de hoy en día que tienen OnlyFans o se dedican a este tipo de negocios. Muchas veces juzgamos la manera en la que ellas consiguen el dinero, pero nunca sabemos si esa puede ser su única opción o la manera más sencilla para lograr sus objetivos. A final de cuentas, todos estamos aquí, bueno, la mayoría tenemos objetivos y queremos llegar a ciertas metas, a veces por unos medios no tan buenos y a veces por unos medios mejores. Pero en sí esos negocios son legales y algunos. Y pues ganan dinero fácil y con eso pueden llegar más rápido a sus objetivos, como Bella en la película, que
mediante la prostitución, que a ver, eso sí no es tan legal. Consigue dinero fácil y empieza a cultivarse más porque empieza a pagarse la escuela y empieza a conocer mejor la vida. Y ya para este punto de la película yo estaba adentradísimo en el viaje. Realmente el soundtrack, los escenarios, las actuaciones ayudan mucho a que te entres en esta comedia y entiendas el contexto, porque sin ese contexto, sin ese mood, sin esas actuaciones, sin ese soundtrack, esta historia sería, digamos, muy turbia. Ahora, mención honorífica a Emma Stone. ¡Wow! Su actuación. Fueron tantas facetas por las que Bella pasó. Desde pasar a ser una recién nacida hasta el final de la película que pasó a ser una cirujana. Vemos todo ese trayecto de Bella y cómo Emma Stone lo representó. Estuvo increíble. O sea, en realidad sientes esa evolución. Emma Stone, o sea, parecían hasta personajes distintos de cómo los llevaba, cómo los manejaba. Y me encantan estas películas así, porque cuando llega el final de la película, volteas a ver atrás todo el recorrido que hiciste para llegar hasta ese final, te deja como que un muy buen sabor de boca, porque sientes esa evolución. Y todo se lo debe a la actriz, que primero era una recién nacida que se miaba en cualquier parte, no sabía ni caminar, luego fue evolucionando, fue aprendiendo del mundo, fue conociendo cómo transportarse, fue conociendo cómo ganar dinero, fue conociendo lo que es la educación, la pobreza y todo eso, la fue cultivando para que al final terminara siendo una mujer de bien en el contexto de la película, porque si tú lo ves en ese contexto dices, pues no es una mujer de bien, pero en su mente, como vemos esa película a través de la mente de Bella, es, o sea, ella evolucionó, ella creció, de no ser nada llegó a ser una cirujana, ¿saben? Es increíble, me dejó encantado su actuación y en general todas las actuaciones son buenas. Mark Ruffalo me sorprendió como Duncan, o sea, igual hizo un papel increíble, la verdad. Y en conclusión, Poor Things es una comedia muy interesante, entretenida, que representa nuestra sociedad actual. Temas que vemos día a día en las redes o que vivimos nosotros en carne propia. Nos enseña cómo es que la sociedad está tan podrida que incluso ni volviendo a nacer y conociendo todo desde cero, te quedarían ganas para vivir en ella y te querrías desvivir una vez más. Me dejó encantado, la verdad, con un buen sabor de boca. Es de esas películas que disfrutas ver. No creo que se lleve el Oscar a Mejor Película, creo que hay otras más fuertes que estas, pero no son en vano sus 11 nominaciones. Yo creo que Emma Stone sí se va a llevar el Oscar a Mejor Actriz, te lo tiene que llevar, o sea, es increíble todas las facetas que hace. Parece que son hasta personajes diferentes, pero está mejor porque los hace en uno solo, los evoluciona, o se evoluciona todas estas fases y construye un personaje al final que esto ya todo lo voy a hablar en mi video de las predicciones para los Oscars, pero les digo, no creo que se lleve Mejor Película. Yo creo que sí se va a llevar mejor actriz. No sé qué otros premios esté nominada, ya lo voy a ir viendo. Pero mi calificación final para Poor Things es de 9. No es de mis favoritas, pero wow, es de esas películas que ves y dices, me dejó un sabor de boca increíble. Hay películas que luego hasta te cansas de ver. Esta te lleva así de la mano, vas fluyendo con la película, vas creciendo con Bella. Y les digo, si no entras tú bien en el contexto, vas a sacarte de onda, vas a decir, qué pedo con estas escenas. Pero si tú te dejas llevar, conectas con los personajes, te adentras en el mundo crudo que te están presentando, va a ser un viaje increíble que vas a disfrutar hacer así con las olas. Y al final va a ser un deleite esta película. Pero lo que me interesa saber es si tú ya viste esta película. ¿Qué te pareció? Acaba de llegar a México, se estrenó creo el 25 de enero, si no estoy mal. ¿Ya la viste? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Te conectaste con los personajes? ¿Te pareció una película muy rara, muy bizarra? Cuéntame todo aquí abajo en los comentarios para, ya saben, debatir más como comunidad sobre esta increíble película, que la verdad estuvo increíble. Yo, o sea, quedé encantado. No creo que la vuelva a ver, la verdad. Pero sí, estas películas que las ves y se te va a quedar para toda la vida. Te la van a mencionar y vas a decir, Poor Things, peliculón. Pero ustedes cuéntenme, ¿cómo la vivieron? ¿Ya la vieron? Y si no la han visto, neta, denle una oportunidad. Denle una oportunidad y si lleguen a verla así como voy a ver esta película. No se distraigan en nada, conecten con todos los personajes, entiéndanlos, traten de entenderlos, entren en el contexto, en el mood, que es un mundo crudo, para que no se les haga rara ninguna escena que vean ahí. Y así les prometo que va a ser un deleite esta película. Y ya cuando vayan y la vean, díganme, güey, la neta sí me gustó. O ¿sabes qué? Esta película no me gustó. La neta, por estas razones, es muy bizarra, no sé. Cuéntenme sus opiniones aquí abajo en los comentarios. Y una vez más, amigos, muchas gracias por acompañarme en un nuevo video. Mi nombre es Cristian y esto fue Fuera de Cine. Adiós.